Queridas amigas y queridos amigos, como todos sabéis, hoy vamos a hablar del tratado de llamado libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, y para ello habíamos anunciado y habíamos contado con Alberto Garzón y con Eduardo Garzón, como todos sabéis, en las papeles. Está conmigo Eduardo y tenemos, bueno, con Alberto sabíamos el riesgo. Alberto es diputado, ayer se presentaron los presupuestos, es el responsable de la área económica y entonces no sabe a qué hora acabará. Tenemos la promesa de que, como las Cortes está aquí a un paso, de que se acaba en un plazo razonable, en un tiempo a las 8 y pico, vendría a decir unas palabras. En caso contrario, pues seguiremos adelante con la explicación que nos ha dado Eduardo, que conoce perfectamente el tema y que va a hacer una exposición, por lo que yo he sido informado, que os va a satisfacer a todos. Le voy a pasar la palabra a él y solo quiero advertir que este acto lo hemos hecho en el marco de los miércoles del CAUM, de estas actividades que muchos conocéis regularmente, como una cosa de primera importancia. Esto no es un tratado de cualquier cosa, no es un acuerdo técnico, no es un problema de alta política que se mueva en ámbitos que a ciudadanos no le preocupan. No, es un tema vital para todos y para nuestros descendientes. Para que lo cuente, le paso el micrófono a Eduardo. Perdón, lo quería decir, se me ha olvidado. Supongo que se lo ha repartido. Hemos editado, si lo tenéis todos, el que no lo tenga, que lo pida. Hemos editado un folleto muy deprisa, no está demasiado bien editado, pero se lee bien porque la letra es clara, con un texto que se llama 50 preguntas y respuestas, que está, el que no lo quiera en este papel, el que quiera encontrar el texto, está en Pijus Economicus. Si entra en internet y lo busca, lo encontrará y lo puede sacar en PDF o en otro formato si le interesa o le paso a Eduardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias también a la organización CAUM por invitarme a mí, tanto como a Alberto, a participar en un acto así. Es la primera vez que estoy aquí en CAUM como ponente y por lo tanto para mí es una alegría. El tema que hoy nos concierne, tal y como se acaba de comentar, trasciende los límites de la importancia. Es tremendamente importante a pesar de que hay un total desconocimiento del tema. Y no me estoy refiriendo obviamente a este foro, que intuyo tiene unos conocimientos más allá de lo que tiene la ciudadanía normal y desinformada, que atiende solamente a los medios convencionales, sino que hay muchísima gente dentro incluso de los ámbitos críticos, ya sea de economía, política o cualquier otra esfera, que no conoce los términos de este acuerdo, no sabe ni siquiera en qué consiste, ni qué objetivos tiene, ni siquiera la aplicación, porque estamos hablando de un tratado que consiste básicamente en un acuerdo entre dos zonas económicas tremendamente importantes, económicas y geopolíticas, por supuesto, la Unión Europea y los Estados Unidos. Se trata de una negociación que empezó hace mucho tiempo, ya comparado con hoy, podríamos incluso ubicarlo en 2009, 2010, incluso 2011, pero que no se supo nada precisamente por este carácter tan antidemocrático y tan poco transparente en el que se ha predominado el ámbito de la negociación, y no supimos nada hasta junio de 2013, momento en el cual lo poco que supimos nos llevó a aterrarnos soberanamente. Todavía sigue en negociación este acuerdo, aunque como comentaré, existe una vía de escape por la cual están intentando realizar una especie de prueba, que es, bueno, este acuerdo se llama Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la zona europea y la Unión Europea, pero hay otro acuerdo que es entre la Unión Europea y Canadá, que además se pensó muchísimo tiempo antes, bueno, muchísimo tiempo, unos años antes, que el tratado este que nos incumbe hoy aquí, el conocido, el famoso.
Estoy hablando del Tratado CETA, este acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, que es al fin y al cabo prácticamente lo mismo que el acuerdo del TTIP, como se le conoce, al de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Digo que es una negociación porque todavía no se han establecido los términos del acuerdo, pero en cambio el viernes pasado, el viernes de la semana anterior, vimos al comisario europeo estrechando la mano al primer ministro canadiense en una especie de acto simbólico sobre el acuerdo, este del que os estoy comentando, el CETA. Es un acuerdo simbólico, pero que sin embargo lo que está haciendo es preparar ya el establecimiento de este acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Y digo que es simbólico porque todavía no tiene ratificación legal, faltan de nuevo hacer todavía una serie de reformas legales sobre el acuerdo, pero lo importante a tener en cuenta es que ya se están dando pasos importantes y no como en el tratado TTIP, en el cual pues bueno, hay muchísimos agentes implicados, muchísimos conflictos de intereses y por lo tanto cuesta llegar a un acuerdo entre los distintos agentes, ¿no? Bien, cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio y de inversiones, como se denomina, estamos hablando de un acuerdo pensado a raíz de la crisis económica. Es decir, cuando irrupció, ¿no? Cuando tuvo lugar la crisis económica en el año 2008 y se vio cómo afectaba sobre todo a los países occidentales y no tanto a los nuevos países emergentes, los conocidos como BRIC, Brasil, Rusia, India, China y todo el sudeste asiático, la élite económica y política quiso reaccionar. ¿Y de qué forma? Pues pensando ya en un tratado de libre comercio en el que se le diera muchísimo más poder y libertad a las grandes empresas occidentales, que son al fin y al cabo el arma por el cual la élite económica y política de Occidente se impone en el mundo y extrae la plusvalía de todas las esferas posibles, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender este acuerdo como una respuesta al empuje importantísimo de los nuevos países emergentes. Es una defensa de Occidente frente a estos nuevos países emergentes que cada vez tienen más poder económico y geopolítico. Y hablo de que es un acuerdo importante porque establece una serie de acuerdos y de negociaciones y de requisitos por los cuales, desde luego y de verdad, que va a ser así, las grandes empresas occidentales van a tener un poder inmenso que les va a llevar, pues bueno, a poder combatir en términos económicos sobre todo, pero por supuesto también geopolíticos, que es lo que hay detrás de la economía, en un planeta cada vez más competitivo, ¿no? Cuando hablamos de un libre comercio, de un tratado de libre comercio, no estamos diciendo nada nuevo. Hay muchísimos tratados de libre comercio a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el planeta, pero este es sin duda muy especial y muy particular. ¿Por qué? Porque ya está metiendo a un país, a una zona económica tan importante como la zona euro, como la Unión Europea, perdón, con otra potencia, con la potencia económica por excelencia que es Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto también Canadá va incluido en el PAC. Y cuando hablamos de un acuerdo de estas características, tenemos que tener presente que lo que hace es profundizar allá donde los tratados de libre comercio van. Siempre se nos dice, para poder justificarlo de alguna forma, que el tratado de libre comercio, cualquier tratado de libre comercio, lo que hace es pues poner las condiciones para que a las empresas les vaya mejor. Y esto se nos dice que es bueno para toda la sociedad porque las empresas van a poder, si comercian entre la zona con más libertad, con menos obstáculos, van a poder poner los precios más bajos, más reducidos, y esto nos va a venir bien a los consumidores porque vamos a comprar más, las empresas van a tener más ventas, más beneficios, van a contratar más. Todo esto es lo que se nos dice y por lo tanto se crea un círculo virtuoso en el cual se crea crecimiento económico y, por supuesto, puestos de trabajo. Esta es la versión oficial y siempre, cada vez que presentan un tratado de libre comercio, lo dice. Esto es bueno para todo el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nos dicen y qué es lo importante precisamente? Cuando hay un tratado de libre comercio y dos zonas económicas tienen más facilidad para intercambiar bienes y productos y también capital, activos financieros, lo que ocurre es que se aumenta la competencia entre las empresas.
porque las empresas no van a tener ya una serie de requisitos por los cuales se defendían del poder de otras empresas, porque claro, la teoría económica lo que se nos suele decir es que todas las empresas tienen el mismo poder, entonces compiten en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, cuando no es así, y las grandes empresas sobre todo tienen muchísimo poder para influenciar no solo sobre los mercados, sino sobre los agentes políticos, y por lo tanto cobran un poder que va más allá de lo imaginable por esta teoría económica convencional de la que hablo. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio lo que hace es dar facilidades a estas grandes empresas. ¿Para qué? Pues para que obtengan muchísimo poder a costa de las pequeñas empresas. Entonces, cuando se nos dice que esto es bueno para las empresas, pues hay que decirle, sí, es cierto, pero para un tipo de empresas particulares, es decir, aquellas que pueden competir en mejores condiciones. Las empresas que no pueden competir porque se queden rezagadas, esas desaparecen. Y si esas empresas, y aquí hay una clave de todo este asunto, se concentran en una serie de zonas del planeta, pues esas zonas del planeta van a perder mucho más que aquellas zonas donde se concentren las grandes empresas. A nivel mundial esto es muy obvio, los países desarrollados tienen estas grandes empresas que salen beneficiadas de esta competencia gracias al libre comercio, y las zonas subdesarrolladas o en transición al desarrollo, como se les suele decir, pues tienen todas las de perder, pero eso a nivel mundial. Pero ¿qué ocurre también en una zona geográfica como la Unión Europea? Pues que hay zonas económicas mucho más desarrolladas y que compiten no solo a través de precios, sino también a través de calidad y de otra serie de servicios diferentes de precios, como son los países centrales, Alemania o los Países Bajos, que con un tratado de este tipo no se ve tan perjudicado. Por supuesto, dentro de cada país hay empresas que se ven beneficiadas y otras empresas que no, pero lo que ocurre es que en la zona sur, precisamente de la Unión Europea, hay empresas con menor potencial industrial, también tecnológico, también comercial y competitivo. Entonces lo que ocurre es que cuando hablemos de un tratado de libre comercio, de este tipo de tratado de libre comercio, tenemos que tener en cuenta que encima nosotros, dentro del equipo ganador, que serían las potencias occidentales, somos el equipo perdedor. Precisamente lo que estoy diciendo. Empresas más pequeñas que compiten vía precio y que por lo tanto, si se les empuja a mayor competencia, no van a poder sobrevivir, o van a tener más dificultades para hacerlo, ¿no? Normalmente las trabas al comercio son dos, por resumirlo de forma simplificada. Una es a través de los aranceles, es decir, una especie de impuesto a ese producto que te intentan vender en tu país, y entonces pues le puedes poner un impuesto y decir, bueno, paga esta cantidad, y así como consecuencia va a tener un precio más elevado en el interior del país y va a tener más dificultades para competir con la industria nacional, que tiene, pues, por supuesto, sus propios precios, ¿no? Este tipo de limitaciones al comercio están casi totalmente abolidas en la actualidad. Esto fueron una serie de pretensiones desde hace muchísimo tiempo por el capital, por este tipo de empresas, y hoy día, pues, por ejemplo, en la Unión Europea estos impuestos, ¿no?, de tipo medio están en torno al 5%, y mientras en Estados Unidos están en el 3,5%, es decir, casi nada, y además está concentrado en sectores estratégicos. Lo que les importa es el segundo tipo de trabas, que es el de las limitaciones de regulación. Es decir, hay una serie de regulaciones que se dice, bueno, si este producto entra en nuestro país y tiene riesgo, por ejemplo, para el consumidor, entonces vamos a regularlo y vamos a hacer que o no entre, o entre en menor cantidad, o a mayor precio, etcétera, etcétera. Este tipo de regulación, este tipo de limitaciones al comercio son las que hoy día son las que imperan, son las que todavía prevalecen, y son las que le preocupan, por supuesto, a estas grandes empresas, porque lo que buscan es poder tener muchísimo más margen para colocar los productos en la zona económica. Entonces, cuando hablo de este tipo de regulación, me estoy refiriendo a regulación que intenta proteger a los trabajadores, regulación que intenta proteger al medio ambiente, regulación que intenta proteger los derechos de expresión y de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Son todos estos derechos los que están gravemente amenazados. Por ejemplo, en cuanto a la regulación protectora de trabajadores, nos encontramos con que Estados Unidos no ha ratificado 6 de los 8 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, los convenios sindicales no garantiza que lo vayan a respetar. De hecho, en 24 estados de Estados Unidos los convenios colectivos no existen.
directamente no pueden existir bajo la regulación. ¿Y qué ocurre en un tratado de libre comercio? ¿Qué es lo que se busca? Igualar la regulación. Si la Unión Europea tiene este tipo de leyes y Estados Unidos no, pues lo que se hace es regularlo. ¿A dónde se regula? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Obviamente se regula hacia abajo, porque lo que están buscando es este comercio más factible, estas inversiones, esta relación entre las dos zonas que sean más fáciles. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que en el caso de que se apruebe y se ratifique este acuerdo, este tratado de libre comercio, que nos van a llegar un montón de reformas financieras, reformas legales, reformas de todo tipo para poder adecuar nuestra legislación nacional a esta legislación supranacional entre Estados Unidos y la Unión Europea. En cuanto a la regulación protectora de consumidores, también tenemos que preocuparnos mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Unión Europea existe un principio que se llama principio de regulación, que establece que cualquier empresa que quiera vender un producto que se suponga sospechoso de provocar deterioro en la salud de las personas, tiene que ser la empresa quien tenga que demostrar que ese producto no causa perjuicio en la salud de los consumidores. En cambio, en Estados Unidos no hay necesidad. Siempre que no se demuestre que sea perjudicial, se puede vender el producto. Es decir, en la Unión Europea hay una garantía mayor, porque son las empresas las que tienen que demostrar antes de poner el producto a la venta que no causa perjuicio en el ser humano. En cambio, en los Estados Unidos se hace al revés, se manda el producto y si ya hay personas que están muriendo o tienen enfermedades, entonces ya se actúa en consecuencia. Obviamente la regulación nos perjudicaría en este sentido, ¿no? Estoy hablando de productos que son alimentos modificados genéticamente, en el cual en Estados Unidos hay una barbaridad de productos, de alimentos que vienen con estas características, ¿no? En torno al 70% de toda la comida que se vende en Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente. Algo impensable actualmente en la Unión Europea, precisamente por el principio del que os estoy hablando, ¿no? Estamos hablando no solo de alimentos modificados genéticamente, sino de productos químicos con los cuales se intenta, por ejemplo, el pollo, lo que se hace es lavarlo con cloro, pollo o cualquier tipo de ave. Y ese tratamiento luego se permite que el pollo en cuestión pueda ser vendido a los consumidores. Por supuesto, también hay una serie de legislación mucho más estricta en la Unión Europea a la hora de etiquetar esta serie de productos. Se intenta que el consumidor tenga la suficiente información para que esté pendiente. Sin embargo, en Estados Unidos no existe esta regulación, o es mucho más laxa, y por lo tanto el consumidor está mucho más desprotegido. Otro tipo de productos químicos que se utilizan son precisamente hormonas de crecimiento para este tipo de ganado, ganado de todo tipo, que se intenta aumentar de tamaño y de volumen para que puedan generar muchísima más carne y poder venderla. Hay investigaciones independientes que lo que han llegado a la conclusión es que este tipo de alimentos que han sido tratados con hormonas de crecimiento son sospechosas y son las causantes de diferentes cánceres desarrollados en los seres humanos. Es decir, cuando estamos hablando de tratado de libre comercio e inversiones, que parece que es algo que no nos va a afectar de primera mano, y cuando bajamos a la realidad y al detalle y vemos que no solo nos afecta la regulación laboral, sino también a nuestra salud y a la de nuestros compañeros, nuestros vecinos, entonces nos damos cuenta de que esto es un tema muy importante y desgraciadamente, como decíamos al principio, poco conocido, ¿no? Por otro lado, nos encontramos por supuesto con un poder de la élite a la hora de controlar este tipo de regulaciones. Cuando ahí, por ejemplo, en California hubo una especie de promoción de iniciativa legislativa para etiquetar los productos, al menos, que la gente supiera qué es lo que estaba pasando, que el pollo había sido lavado con cloro, etcétera, lo que ocurrió es que las empresas interesadas que vendían esta serie de productos lo que hicieron fue financiar una serie de campañas impresionantes para tumbar esta propuesta y, por ejemplo, en California lo acabaron consiguiendo. Luego también hay una medida, otra regulación que afecta al medio ambiente. Se intenta que este comercio no afecte al medio ambiente, a la naturaleza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya solo con aumentar el comercio
entre países, lo que nos encontramos es que obviamente se está consumiendo, se está necesitando más energía para poder llevar los cargamentos de una zona a otra, se están emitiendo más gases de dióxido de carbono, se están produciendo más desechos, es decir, simplemente por aumentar el comercio ya se produce un daño sobre el medio ambiente. Y no solo eso, sino que hay otra serie de medidas en las que, por ejemplo, el fracking, muy conocido como fracturación hidráulica, que últimamente está siendo bastante conocido, se trata, para el que no lo sepa, de una especie de mecanismo o de una forma de poder extraer hidrocarburos del subsuelo, ¿no? En especial el gas de esquisto, y lo que se hace es, se inyecta agua con una serie de sustancias químicas que lo que hacen es romper, fracturar la roca, y de esta forma que sea mucho más fácil extraer los hidrocarburos necesitados. ¿Qué ocurre? Pues obviamente que esas sustancias químicas no todas se vuelven a sacar, sino que se quedan en el interior y acaban filtrándose hacia acuíferos, perjudicando a la fauna y la flora. Un ejemplo muy llamativo es que estuvo rulando por internet un vídeo de una persona que vivía en Ohio, que se acercaba con un mechero al grifo y lo que hacía era, de vez en cuando, se inflamaba, es decir, que había una serie de sustancias químicas en el conducto de agua, por los cuales cuando ponía una llama se acababa encendiendo, ¿no? Para que veamos hasta qué punto nos pueden afectar una serie de medidas así. Luego, no solo tenemos esa regulación que afecta al medio ambiente y a la vez a los consumidores y también a los trabajadores, sino que nos encontramos con otra serie de derechos, otra regulación que intenta proteger una serie de derechos, por ejemplo, los de propiedad individual, ¿no? Propiedad privada, perdón, de derechos, propiedad privada de derechos. No sé si conocéis la medida conocida como ACTA, que se intentó llevar a cabo en la Unión Europea y sin embargo el Parlamento Europeo, que es una de las pocas instituciones democráticas de la Unión Europea, lo tumbó con mayoría absoluta de votos en contra de esta medida, porque lo que se trataba es de una medida que lo que hacía era penar la piratería ilegal, la piratería informática y también falsificación de bienes y también patentes de medicamentos. Algo mucho más importante a tener en cuenta con este asunto de los medicamentos, porque ya sabemos perfectamente que cuando una empresa química, farmacéutica, lo que hace es desarrollar un medicamento que nos va a servir a los seres humanos para curar determinada enfermedad, lo que hacen es patentar ese producto, esa investigación, para que nadie más pueda venderlo y así poner el precio que les dé la gana, ¿no? Hasta que esa patente no desaparezca, no hay posibilidad de que otras empresas puedan producirlo y de esta forma bajar el precio. Con este Tratado de Libre Comercio lo que se intenta es que esta patente tarde muchísimo más en desaparecer, ¿no? Hay un ejemplo muy característico que es como el retroviral del VIH, ¿no? El SIDA, y es que costaba $15.000 por persona ese tratamiento en el año 2000, mientras que en la actualidad el coste ha caído a $150 nada más, de $15.000 a $150 por persona. Estamos hablando de una reducción importantísima que obviamente cuando está el precio tan elevado supone una ganancia impresionante para este tipo de empresas, ¿no? En otro aspecto, el de las finanzas, los economistas nos llevamos las manos a la cabeza con lo que quieren implementar, que es equiparar la regulación de la Unión Europea, tremendamente laxa en esta zona, con la de Estados Unidos, que últimamente ha tenido una serie de guiños y están intentando regular más su mercado financiero. Al fin y al cabo fue allí donde se detonó la crisis financiera de 2008. Lo que ocurre aquí es que se intenta, por supuesto, que estos agentes financieros que han hecho lo que le ha dado la gana con todos estos inmensos capitales y han provocado la crisis financiera, puedan seguir todavía teniendo libertad para seguir haciéndolo, y si lo consiguen, y aunque de hecho hoy día, sin necesidad de que lo consigan, va a ocurrir, es que se va a generar burbuja financiera por doquier, en todo tipo de ámbitos financieros, y por supuesto el crash de la burbuja correspondiente. Es decir, estoy diciendo que la crisis financiera
van a seguir existiendo hoy día y encima con este tratado de libre comercio van a profundizarse muchísimo más y lo vamos a encontrar en muchísimas otras ocasiones, ¿no? Por otro lado, algo que nos interesa a aquellas personas que queremos desarrollar un modelo productivo local, es decir, orientado a las comunidades locales. Con este tratado lo que se intenta es que, por ejemplo, las multinacionales puedan acogerse y puedan entrar en la producción de bienes y servicios de las administraciones públicas, algo que es totalmente impensable hoy día, ¿no? Podemos imaginar cualquier servicio público en el que se colara una multinacional para poder desarrollarlo y, por supuesto, sacar beneficios. Y algo muchísimo más importante, las empresas pueden demandar a aquellas administraciones públicas que no les dejen a estas empresas entrar. Es decir, ocurrió, por ejemplo, en Japón, que el gobierno de Japón, las empresas japonesas demandaron a una región de Canadá, la de Ontario, precisamente porque allí se creó una empresa de energía renovable que dijo el 60% de todos los trabajadores que necesitamos y todas las materias primas que necesitamos las vamos a comprar en Canadá, además en Ontario, para desarrollar la actividad económica en nuestra región. Pues claro, como las empresas que querían también entrar en ese negocio de energía renovable, las japonesas, les venía muy mal esto, lo que hicieron fue demandar a los tribunales internacionales para que tuvieran que retirar esa medida y todavía están en trámite para conseguirlo, ¿no? Por otro lado, tenemos también por supuesto, todo el suministro de agua potable, de educación y de sanidad también intenta pues liberalizarlo, privatizarlo, para que las empresas obtengan de ahí su suculento pastel. Y luego tenemos también el sector agrícola, en el que lo que se intentan, por parte sobre todo de las empresas estadounidenses, es abolir las denominaciones de origen. Porque claro, ellos no pueden producir, estas empresas estadounidenses no pueden producir el vino de Rioja, porque están protegidas por esta denominación de origen, o el queso de Roquefort, por poner dos ejemplos muy paradigmáticos. Y ellos quieren poder producirlo para obtener beneficios y hacer negocio con ellos, y por lo tanto la quieren abolir también. Y ahora, y para ir terminando ya con la exposición, tenemos un elemento muy importante, que es el de la deslocalización de la justicia. Y este es uno de los elementos más controvertidos del tratado, precisamente porque Alemania, el gobierno alemán se ha posicionado totalmente en contra, lo cual ya sabemos que si Alemania dice que no, pues al final no se acabará aplicando, ¿no? Cosa que en cierto sentido nos va a venir bien. Estamos hablando de que hoy día, cuando hay una serie de conflictos entre las empresas y los estados, precisamente por algo en el que la empresa invierte en una zona, en un estado, y acaba teniendo un problema porque la regulación, el estado haga una nueva regulación y altere los planes de estas empresas, pues las empresas siempre pueden recurrir a tribunales internacionales. Pero estos tribunales internacionales no tienen hoy día mucho poder, tienen bastante poder, pero no tienen tanto poder como quieren que tengan. Es decir, el Tratado de Libre Comercio lo que quieren hacer es que la justicia no esté tanto basada en los tribunales nacionales, sino que sean unos tribunales internacionales que dicen, por supuesto, que son independientes, pero que obviamente todos sabemos que siempre fallan a favor de las empresas siempre que pueden, y por lo tanto lo que intentan es, pues una vez que las empresas han realizado una inversión en un estado, poder demandar a estos estados si no tienen beneficios, si están teniendo pérdida, o si incluso no tienen tantos beneficios como habían pronosticado en un principio, cosa que es para reír, ¿no? Porque la empresa puede decir, yo voy a obtener aquí no sé cuántos beneficios, algo totalmente indemostrable, que es una estimación, y si luego consiguen menos beneficios pueden demandar al Estado a los tribunales internacionales. Y una cosa muy paradójica es que el Estado no puede demandar a las empresas, es decir, esta causa de legalidad es unidireccional desde las empresas a los Estados. Significa un ataque a la soberanía nacional impresionante, que por cierto existe hoy día, y os voy a poner una serie de ejemplos muy representativos. La multinacional estadounidense Philip Morris ha demandado a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco. Claro, eso perjudica a su negocio y por lo tanto no lo quiere consentir, y veremos en qué quedan las negociaciones en los tribunales, ¿no? Por otro lado, la empresa Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares.
claro, eso que puede servir para el medio ambiente y no poner en riesgo la salud de las personas con cualquier tipo de conflicto de detonación nuclear, pues le viene muy mal a las empresas que se dedican a este negocio y por lo tanto se sienten con capacidad para demandar a un país como Alemania. Luego, Lone Pine ha demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria de fracking que aprobó el gobierno de Quebec. Esto es algo que precisamente también ha pasado en Francia e incluso en Cataluña se ha prohibido directamente. Es decir, que si este tratado de libre comercio se aplicara, todas esas luchas de los movimientos sociales en contra del fracking se verían totalmente en papel mojado, porque estas empresas podrían demandar a tribunales internacionales, que ya sabemos lo imparciales que son, para demandar a los estados y salirse con la suya. Otro ejemplo es el de Ecuador, que fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas, simplemente. Y el último caso, y muy llamativo, el más llamativo en mi opinión, es el de Libia, que tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos, que es lo que estaba comentando antes, por un proyecto turístico en el que solo se habían invertido 5 millones de dólares. Invirtieron 5 millones de dólares y luego, por las causas que fuera, en Libia no se llevó adelante la inversión y como decían que hubieran ganado 900 millones de dólares, pues están demandados por esa cantidad. Es decir, este tipo de cláusulas supone darle el poder total a las empresas transnacionales para que puedan hacer lo que quieran con efectivamente los estados que se dice soberanos y cada vez lo son menos, ¿no? Por terminar con la exposición, hacer hincapié en ese tratado que os he hablado, que es el menos conocido, no sé hasta qué punto en este foro se conocía, pero sinceramente yo lo descubrí hace muy poco tiempo. Es el CETA, el que comentaba en el inicio, que es este acuerdo entre Canadá y la Unión Europea. Han visto perfectamente cómo el de la Unión Europea y el de Estados Unidos está teniendo muchos problemas para seguir adelante, precisamente por temas tan conflictivos como los que he mencionado, y lo que se está intentando es, pues la puerta trasera, como siempre, pues aprobar ese entre la Unión Europea y Canadá, ver a ver cómo sale. Insisto en que el viernes se dieron el apretón de manos del acuerdo simbólico y al fin y al cabo introducen los mismos elementos que el tratado que os acabo de comentar, ¿no? Ese de la cláusula para que puedan denunciar las empresas a los estados, también la actividad financiera queda muchísimo más laxa, cuando precisamente Canadá es uno de los países que mejor pudo soportar la crisis financiera, precisamente por esa regulación monetaria y bancaria que protegió mucho más a los bancos y también a sus depositantes, ¿no? Por supuesto, en los derechos laborales, Canadá tiene una regulación muy por debajo a la de España, a la de la Unión Europea, y esto nos vendría, por supuesto, muy mal a nosotros. La táctica del fracking ya se lleva a cabo en Canadá, por lo tanto, con este tratado lo que se podría hacer es que vendieran esta serie de productos hidrocarburos extraídos y venderlos en la Unión Europea, cosa que hoy día no se puede hacer. Y no solo eso, sino que incluso aunque el tratado del que estamos hablando, el principal, el de Estados Unidos, no se aplicara, como hay un acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, las grandes empresas multinacionales podrían, gracias a este nuevo acuerdo, el CETA, pues invertir y poner su sede en Canadá y entonces ya realizar cualquier tipo de comercio con la Unión Europea. Sería una forma de esquivar todo este tipo de limitaciones que están teniendo. Por eso se le conoce a este CETA como el caballo de Troya del TTIP. Se está intentando llevar por la puerta de atrás. Mencionar esto de la desorientación de la sociedad civil, ¿no? Hemos estado relativamente pendientes del acuerdo con Estados Unidos y se nos ha pasado por alto este acuerdo con Canadá. Y esto, bueno, es difícil de explicar, aunque yo creo que tiene algo que ver con este antiamericanismo totalmente loable y normal, comprensible por parte del movimiento de izquierda en España, pero es cierto que no podemos perder tampoco de vista esta serie de acuerdos que no aparecen absolutamente en ningún medio de comunicación, que parece que no existen, y cuando vamos a preguntarle a la gente, obviamente no lo conocen, ¿no? Y por recapitular y concluir, pues destacar esta falta de transparencia en la que, no lo he dicho, pero es fácil de intuir, la negociación se lleva entre la élite gobernante de la Unión Europea,
y la de Estados Unidos y las grandes empresas. El 90% de todos los agentes implicados en las negociaciones eran grandes empresas. Es decir, es un acuerdo hecho y diseñado por las grandes empresas para lo que os estaba comentando al principio. Esta estrategia geopolítica de combatir a las empresas de China, del sudeste asiático, Brasil, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que para lograrlo van a pasar por delante de todos estos derechos laborales, de los consumidores, del medio ambiente, y no les va a importar nada. Y aquí es donde tiene que estar nuestra lucha, porque nos vemos directamente perjudicados por este Tratado de Libre Comercio, y la lucha tiene que estar en todo momento presente para combatirlo y para que no lo saquen adelante. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que nos has pintado a los 4 jinetes del Apocalipsis cabalgando sobre el Atlántico. Y yo creo que la exposición ha sido muy completa y muy clara. Y yo me voy a limitar a hacer algunas pequeñas apostillas, no tengo ninguna discrepancia ni nada importante que añadir, pero sí quisiera resaltar, por ejemplo, que esto que está sucediendo, esto que nos ha descrito Eduardo, no es algo que venga por casualidad, ni es una reacción que pudiera estar equivocada o pudiera revertirse de las grandes empresas, sino que es un elemento de una línea política que lleva desarrollándose hace muchos años. O sea, la crisis puede haber puesto sobre el tapete este tratado, pero como lo ha dicho, había otro. Y hay otras muchas cosas. Se puede encontrar en Internet en el año, creo que en 94, que en 1994, la OMC hizo un acuerdo que era verdaderamente espantoso. Si lo busquéis en Internet, veréis que amenazaba o abría el camino para todo esto que nos ha contado en términos muy genéricos. Ya era un proyecto. Es decir, el capitalismo industrial, aparte de, no quiero entrar en cuestiones muy de fondo, aparte de que está subordinado al capitalismo financiero, claramente, no como fue originalmente en Japón o en Alemania, pero es importante que todo lo que tenían los estados en el campo industrial ya se lo han comido las empresas. O sea, prácticamente no hay industria nacional, o son cosas marginales o secundarias. Esto ha sido una revolución muy grande en los últimos años, ¿no? En los últimos, pues desde que empezó la movida esta, en los años 60 y 70, hasta que se consolidó en los 80 y 90. Ya no puede comer más. El capitalismo, como dijo Marx, tiene que crecer y tiene que ir explotando nuevos campos. Los capitalistas no son buenos gestores de las cosas, son buenos gestores de sus negocios y de la explotación. Y ahora necesitan comer más cosas, necesitan comer. Y cuando se acabó la industria, tienen que entrar con los servicios. Y el acuerdo del 94 lo plantea con absoluta claridad. Estos se han hecho en acuerdos más importantes, pero por ejemplo, lo que ha hablado él también, el plan Bologna en la universidad, el vender la universidad a las empresas privadas, ¿qué es? No un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero sí un acuerdo interno de unos cuantos estados para poner al servicio de los intereses privados de la universidad. Bueno, lo ha dicho también, la enseñanza, la justicia, las prisiones, es decir, el ejército, aquello que se pensaba que jamás podía dejar el Estado, que era su razón de ser, al menos era la policía, el ejército y los jueces, están arrancando del Poder Judicial ordinario para dar a tribunales que no son tribunales de justicia elementos de estos. Es decir, que por eso decía que es terrible, porque esto es una plasmación concreta en un momento dado, en una situación concreta, de una tendencia que lleva 20 años dicha y escrita, más de 20 años teorizada por algunas partes. Creo que tenemos que ser conscientes, por eso os decía que nos afecta a todos, lo he dicho, yo insisto mucho. No es un tratado, no es algo que se negocie, no es una desgracia, es una maldición que nos va a caer, porque es lo que estamos teniendo y lo que estamos contestando multiplicado por mucho, mucho.
El segundo comentario que quería hacer es que no tenemos una teoría económica, lo cual le preguntaba también a Eduardo antes cuando estábamos hablando, no tenemos una teoría económica alternativa en este momento. Pero sí que al menos yo creo que debíamos de plantearnos algunas cosas. Que el keynesianismo ya no nos sirve, porque el keynesianismo es el que llevó a esto. Es decir, que creo que la gente que pensamos en otro mundo, revolucionarios o idealistas o lo que sea que pensamos, o humanistas o lo que sea, que pensamos en otro mundo mejor, tenemos que pensar que no es volver al pasado, y eso no quita ningún mérito a Keynes, que fue un gigante de la economía, eso nadie se lo niega, pero vivimos otros tiempos y nos encontramos con una falta de teoría importante que poder, es decir, estamos dando medidas alternativas puramente defensivas, estamos protestando cuando nos quitan una cosa, pero no sabemos tener una muestra de cómo nos organizaríamos nosotros si pudiéramos acabar con ellos. Por eso las victorias parciales nos arrancan con cierta facilidad. Esto es una lamentación, si queréis, yo no tengo la solución, la encontraremos entre todos, pero creo que tenemos que pensar que nuestra lucha debe conducir a una búsqueda de una definición cada vez más posible, que no es una definición de gabinete, no es algo teórico que podemos discutir y sacar un modelo, eso no se puede hacer así, pero sí que la lucha, uno de los elementos fundamentales es nuestro autoaprendizaje de lo que hemos construido. Hay referencias históricas. Marx habló en la Comuna de París bastante, la crítica al programa de Gotha habló de la economía, del reparto, criticó a los anarquistas que querían repartir todo el producto y que no hubiera plusvalía, etc. Tenemos referencias, son referencias muy generales, que creo que toda la izquierda tenemos asumida en líneas generales, pero eso no se puede concretar, y de hecho no somos capaces de dar políticas alternativas más que defensistas, y evidentemente el pasado no va a volver, tenemos nosotros que traer el futuro. Y como último comentario, para que esta autocrítica general no quede como que yo soy un pesimista, como digo, no tenemos teoría, no podemos hacer nada, creo que lo que tenemos que hacer es luchar, porque lo que sí tenemos claros todo es que esto no nos sirve. A mí me preguntaban el otro día sobre las movidas de ahora, sobre el movimiento, Podemos, todo eso. Decía, es que eso no puede ser, es que eso no va a funcionar, es que eso son idealismo, es que eso es que, digo, lo que no va a funcionar es lo que hay. Eso es lo que sabemos que no funciona, que es la ruina de todos. Y con ese espíritu es con lo que os pido que pensemos, en función de lo que decía al principio, que todas las mareas, todos los movimientos alternativos, equivocados, con errores, con esto, todos somos lo mismo. Y que encontraremos este camino que no tenemos si nos decidimos a que la cosa no va de broma, no va de broma. Y empezó diciendo que lo que os ha pintado Eduardo eran los 4 jinetes del apocalipsis. Es la destrucción, es el hambre, es la enfermedad, es la pobreza, es la muerte. Eso es lo que tenemos delante de nosotros con el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias.